La investigación científica ha permitido a lo largo de la historia el desarrollo de una gran cantidad de tecnologías y la comprensión de una gran diversidad de fenómenos que hacen de nuestro día a día algo más fácil. La filosofía, como todas las ramas de conocimiento, ha evolucionado con los tiempos, afectando a su vez el desarrollo científico. Dichos avances y cambios han generado una gran diversidad de paradigmas, algunos de los cuales han ido siendo forjados y discutidos en diferentes círculos de pensadores. Tal vez uno de los más conocidos en los tiempos modernos fue el Círculo de Viena y el positivismo lógico, del cual vamos a hablar a lo largo de este video. Recibe el nombre de Círculo de Viena un importante movimiento científico y filósofo que fue fundado en 1921 por Moritz Schlick en la ciudad austriaca que le da el nombre a este colectivo. Dicho movimiento surgió con el propósito de formar un grupo de discusión de temas científicos de manera informal, si bien terminaría por ser el principal núcleo ideológico del neopositivismo lógico y de la filosofía de la ciencia. Este movimiento contó con grandes figuras de la ciencia procedentes de muy diversas disciplinas, estando entre ellos, además del propio Schlick, Herbert Feitl, Friedrich Waismann, Rudolf Carnap, Viktor Kraft, Otto Neurath, Philipp Frank, Klaus Mann, Carl Gustav Hempel, Felix Kaufmann o Alfred Ayer. Muchos de ellos eran físicos, matemáticos o profesionales que estudiaron diferentes ramas de la ciencia, pero que terminarían profundizando en aspectos filosóficos. Si bien nacería el 21, o en la época de los 21, no sería hasta 1929 en que se realizaría su primer manifiesto oficial, titulado La visión científica del mundo, en el que propondrían la filosofía como principal instrumento para generar un lenguaje común a las diferentes disciplinas científicas, relegándola únicamente a esta función. El movimiento se centraba en un empirismo total, que pretendía basarse en los avances de la lógica y de la física, y que centraba su metodología en el método inducitivo. Otro de los principales aspectos por los que se caracteriza es por su profundo rechazo a la metafísica, derivada de su inductivismo y empirismo, al considerarla ajena a la realidad de los fenómenos. Sus reuniones celebradas en las noches de los jueves terminarían por germinar en el llamado neopositivismo lógico. Entre sus principales aportaciones filosóficas encontramos que la visión de la realidad y de la ciencia propia de los integrantes del Círculo de Viena es lo que acabaría por denominarse neopositivismo lógico, como lo mencionaba anteriormente. Esta postura filosófico-científica proponía al empirismo y la inducción como principales elementos para el estudio científico y suponía la búsqueda de una unidad del lenguaje científico, bajo la premisa de que las diferentes disciplinas forman todas entre ellas un mismo sistema con posibilidad de unificarse. El movimiento proponía una readaptación de las ciencias para buscar leyes fundamentales comunes de las que posteriormente deducir las propias de cada una de sus ramas. Para ello, era fundamental la utilización de un único método, el análisis lógico del lenguaje, con el que a partir del uso de la lógica simbólica y el método científico buscar evitar enunciados falsos y poder generar un conocimiento unificado del mundo. Para ello, los problemas no resueltos eran únicamente porque los que se intentan solucionar son pseudoproblemas que antes deben ser transformados en problemas empíricos. Tal y como he comentado anteriormente, dicho análisis correspondía a la madre de todas las ciencias, la filosofía, que no debe buscar sino clarificar los problemas y enunciados científicos. Con respecto a los enunciados, consideraban que no hay ningún conocimiento válido incondicionalmente derivado de la razón ni a priori, siendo únicamente verdaderos los enunciados basados en la evidencia empírica y en la lógica y las matemáticas. En ese sentido, enunciaron el principio de demarcación, en el cual un enunciado será científico si puede ser contrastado y verificado por la experiencia objetiva. Curiosamente, no era considerable inválido ningún método, incluso la intuición era válida, siempre y cuando lo que resultara de él pudiera ser contrastado empíricamente. El Círculo de Viena tocó una gran cantidad de disciplinas,
pasan por la física, siendo esta posiblemente la más realzada y considerada: las matemáticas, la geometría, biología, psicología o ciencias sociales. Además de ello, se caracterizó por su explosión a la metafísica, así como a la teología, por considerar que se basaba en datos no empíricos ni comparables. Por eso explotaba en una forma en la que decía, esto no puede ser así. Finalmente, viene la desilusión del círculo. El Círculo de Viena ofreció interesantes aportaciones y avances tanto en el terreno de la filosofía como en las diversas ramas de la ciencia, tal como he mencionado anteriormente. Sin embargo, pocos años después de formarse acabaría disolviéndose debido a los acontecimientos históricos que sucedieron durante la época. Estamos hablando de la llegada al poder de Hitler y el nazismo. El inicio del fin del Círculo de Viena se produjo cuando en junio de 1936, y de camino a dar clases en la universidad, el que fuera el pionero y fundador del círculo, Maurice Schlick, fuese asesinado en las escaleras de la misma por un ex estudiante, Johann Nelbach, de ideología cercana a la nazi. El estudiante sería detenido y encarcelado, pero algunos años después sería liberado por los nazis, al justificar sus acciones como un acto para impedir doctrinas y paradigmas dañinos y amenazadores para la nación, debido al hecho de que gran parte del Círculo de Viena estaba conformado por científicos de origen judío. A continuación hablaremos de algunos de los miembros del positivismo lógico, algunos de sus miembros científicos. Por ejemplo, de Rudolf Carnap, quien fuese un filósofo alemán, nació el 18 de mayo de 1891 y falleció el 14 de septiembre de 1970. Fue un matemático, físico y filósofo de la Universidad de Jena y de Freiburgo. Especialmente se interesó en el análisis científico de algunas obras, como por ejemplo la estructura lógica del mundo, a la sintaxis de la lógica del lenguaje, cada una en diferente época. Básicamente lo que hacía era pues tratar de comprobar que esas obras eran reales y de demostrar sus conocimientos, aplicando pues así lo que es la estructura del positivismo lógico. Sus ideas principales son la sináctica, que es aquella que es examinada por la lógica de la ciencia como la sintaxis lógica del lenguaje de la ciencia, y la semiántica. Toma como objeto de investigación no solo el aspecto formal, sino además el aspecto conceptual del lenguaje de la ciencia, es decir, cómo se expresan las ideas básicamente. También hablaremos sobre su fundador, Moritz Schlick. Nació el 14 de abril de 1822 y murió el 2 de junio de 1936. Fue un filósofo empirista lógico alemán también, líder y fundador pues, de la Escuela Europea de Filósofos Positivistas conocidas como el Círculo de Viena. Se aferró al realismo crítico, lo que significaba que la epistemología o el estudio del conocimiento no está obligada a buscar un acontecimiento absoluto y verdadero, sino solo lo que resista a las pruebas críticas. Es decir, estaba totalmente obsesionado con demostrar si un conocimiento era válido o no. Como algunas conclusiones personales puedo decir que el positivismo es una forma radical de pensar en la que no se admiten suposiciones sin sentido, pues es totalmente importante que los conocimientos que ha desarrollado la humanidad sean puestos a prueba y sean totalmente demostrables, para garantizar que son un conocimiento genuino y que tiene valor para el ser humano. Algo intangible debe ser realmente comprobable. También pienso que comprobar un conocimiento es algo que debe, desde mi percepción, se debe realizar, ya que como decimos coloquialmente, hasta no ver, no creer. En este orden de ideas, si los conocimientos no fuesen puestos a prueba, podríamos como humanidad haber perdido mucho más tiempo en nuestro desarrollo y de alguna manera podríamos continuar en errores que nos habrían limitado como sociedad y como seres. Habríamos podido caer en muchos errores para no progresar, para no llegar al punto de tecnología, para pensar de forma equivocada sobre las cosas, al no tratar de demostrar esos pensamientos. También es importante tener claro que el positivismo lógico nace con la intención de eliminar del lenguaje todos los rastros o residuos de la metafísica, ya que son ideologías relacionadas pues muy a la emoción o tan solo pensamientos, pues es una fuente de errores que llena de equivocaciones el conocimiento científico. Pues para llegar a demostrar algo pues tenemos que ser bastante exactos y concretos. Es por eso que
Pienso que esa es la intención. También pienso que es importante aclarar que esta línea de pensamiento pretende que de manera lingüística y matemática seamos capaces de comprobar todos los conocimientos y que todos los que estudiemos un tema seamos capaces de llegar a una sola verdad, a algo totalmente probatorio. Finalmente voy a compartir con ustedes algunos artículos académicos que podrán verificar, pero también voy a dejar el enlace de ellos para que los puedan revisar, son bastante interesantes y van a poder aprender un poco más y estar un poco más inmersos en lo que es eh, el positivismo lógico. Gracias por su atención, les deseo un feliz resto de día.